¿Cómo están? Estamos de nuevo grabando, queriendo llevar este mensaje. Hemos tenido dificultades para la grabación en las últimas semanas. Tenemos un tema que queremos compartir. Queremos buscar el respeto y la verdad para poder, como cristianos, estar más unidos, porque recordemos que van 2000 años con este mensaje de salvación. Entonces vamos a buscar desde la palabra, pidiéndole primero luz a Dios para que nos dé la unidad, el respeto y encontremos la verdad, que Dios sea el que nos muestre, nos toque el corazón para poder entender esa palabra, porque la palabra no la entendemos desde nosotros, sino desde esa verdad que es Dios. Entonces vamos a mirar varios textos en San Pablo, en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, para que lo busquen. Dice: unidos en Cristo. Estamos hablando de que esas cartas fueron escritas después del año 50, 60. Entonces hablamos de más de 1940 años, que nos habla de esa unidad, porque para que nosotros realmente estemos unidos en el Señor, tenemos que buscar la verdad. No podemos decir quién tiene la verdad, sino que Cristo tiene la verdad. Entonces San Pablo nos da esta clave. Para estar en la verdad tenemos que estar en la unidad. No se puede decir que usted está en la verdad y usted está en una iglesia y está en otra, y hay 1000, 2000, 10.000, 1.000.000 de verdades. Hay una verdad. No es la verdad de cada uno. Hay una frase antigua que dice: tu verdad, mi verdad, la verdad. Entonces yo los invito a ustedes, los que nos puedan escuchar, con la ayuda de Dios, sea cristiano, sea católico, vamos todos buscando la verdad. Entonces es unidos en Cristo. En 1 Corintios 12:13 dice: bautizados para formar un cuerpo, bautizados para formar un cuerpo, porque recordemos que la cabeza es Cristo. En Colosenses aparece, Colosenses capítulo 1, la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Cabeza Cristo, cuerpo la iglesia. 1 Timoteo 3:15 también dice: la iglesia es columna y base de la verdad, porque la cabeza siempre será Cristo. En 1 Corintios 12:20 dice: el cuerpo es uno. Si miramos bien, porque para muchos van derecho a la cabeza, que es Cristo, buscan solamente a Cristo, y hay personas que nos dicen, y a todos dicen: la iglesia nos salva. Entonces siempre van detrás de Cristo, en cada esquina pueden buscar a Cristo, pero en cada esquina y cada iglesia busca su verdad. Y cada pastor interpreta esa verdad, la acomoda. Hay unas iglesias que dicen que es pecado tomar café, otras iglesias dicen que es pecado comer carne, otras iglesias que es pecado vestirse así, y en fin, cada iglesia tiene su propia forma de manejarse. Entonces, si la cabeza es Cristo, ¿por qué hay tantos cuerpos? Sería una especie de monstruo, o una iglesia de 100 pies, o no 100 pies, sino de 1000 pies, de 1.000.000 de pies. La cabeza de Cristo y 1.000.000 de pies, o 2 millones, 3 millones de pies, y cuerpos. Entonces el cuerpo es uno. En Efesios 4:12 dice: unidos, de hacer crecer el cuerpo. El cuerpo de Cristo ya lleva 2000 años, entonces cada generación hace una construcción. Entonces el edificio de Cristo, que es la cabeza, pero ese edificio cimentado en los apóstoles tiene 2000 años, o sea, 2000 años de construcción. No podemos decir que la construcción, que es un edificio, ese edificio se va levantando hacia Dios. Voy a como improvisar algo, sería por decirle: en la Torre de Babel, ellos quisieron hacer una torre para llegar a Dios en 5 minutos y fueron destruidos por la soberbia. Entonces de ahí viene entonces la
deducción de los diferentes idiomas, pueblos, naciones, después de la Torre de Babel. Pero aquí hablamos de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Todos estaban unidos y unidos buscaban en el Espíritu Santo a Dios. Entonces es una construcción que va hacia el cielo. Entonces van 2000 años y esa construcción va hacia Jesucristo y es hacia el cielo. Es una construcción espiritual de unidad, pero no es una construcción para como los en Babel que quisieron llegar hasta donde Dios. Entonces nosotros no llegamos a Dios, entonces yo quiero construir mi iglesia y en 5 minutos la voy a hacer. La construyo, tenemos 500 miembros, 1000, 2000 miembros y ya nos subimos hacia Cristo como una edificación. No, porque es una construcción espiritual de 2000 años. Entonces, dice Efesios 4:14, no dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque si no estamos unidos, lo contrario es que hay división. Si no estamos unidos, hay división. Por eso entonces la gente dice, vuelvo a repetir, importa Cristo, pero entonces si importa Cristo, ¿por qué no estamos unidos? Y San Pablo dice unidos. En Efesios 4:14 dice no dejarnos engañar, para no caer en la división. Porque la división es destrucción. Una familia que no está unida se va a destruir. Por eso hay frases antiguas que dicen familia que reza unida, que ora unida, permanece unida. Entonces si hay división, hay destrucción. En Efesios 4:25, no mientan más, porque somos miembros de Cristo. No mientan más, porque en la iglesia, desde que estaba San Pablo, desde siempre han habido mentiras y mentiras, y las mentiras causan divisiones. Muchas divisiones y mucho mal, porque la gente se desanima. Con las mentiras la gente se desanima, y de las mentiras, que es un mandamiento, destruye el cuerpo místico de Cristo. Las mentiras, entonces, y hay muchas mentiras. Hoy en día, por ejemplo, hay mentiras diciendo que los papas, o que el papa es la bestia, que en Roma es la prostituta, y ya le hemos hablado de que no es así, porque en la Biblia en ninguna parte dice Roma como prostituta. En Apocalipsis aparece es la ciudad, o aquella Egipto y Sodoma donde va a aparecer la bestia, va a ser Jerusalén. Hay personas que no les gusta que uno les hable así, porque dicen que Jerusalén es santa. Sí es santa, pero allá dice el Apocalipsis que allá fue donde mataron al Mesías, y allá vendrá la bestia. Y Apocalipsis 20 dice que con zafiros y esmeraldas va a venir la Jerusalén celestial. Entonces esto es en referencia a Jerusalén como ciudad. Y la mentira es que atacan la iglesia de Roma por ser de Roma, pero en la Biblia no aparece en una parte de Roma, ni aparece iglesia. Dicen que la iglesia católica es la ramera, cuando es una ciudad. Y si dicen Roma, también es una mentira, porque no es ni ciudad, que es Roma, que no aparece, y tampoco es iglesia, que es católica. Eso no aparece en ninguna parte. Entonces inventan cosas, y esas mentiras destruyen el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:32 dice, perdónense y sean compasivos. Si no los perdonamos, ya eso el Señor nos ha advertido en Mateo 18 y en Mateo 7 de no juzgar. Entonces Mateo 18, perdonar. En Mateo 7, no juzgar. Y en Mateo 5 dice, amar incluso a nuestros enemigos. Entonces todo en Cristo habla del perdón, de no juzgar y del amor. En Efesios 5:3 dice, ustedes pertenecen al pueblo de Dios. Eso es primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice San Pedro, ustedes no eran pueblo, entonces no éramos judíos, pero ya son pueblo, ya son nación santa, pueblo escogido y para la gloria de Dios. Entonces los que siguen a Cristo se hacen uno en Cristo y es el pueblo de Cristo. En eso estamos cimentados. En Filipenses 1:28 San Pablo dice, no se dejen asustar por los enemigos, los que forman división. Entonces cualquier persona que forma división son enemigos de la iglesia, enemigos del cuerpo de Cristo. Entonces miren que hay un cuerpo y está escrito, y hoy en día ustedes pueden ver que la gente está confundida, porque el cuerpo, ¿cuál cuerpo de Cristo? ¿Cuál cuerpo espiritual? Entonces San Pablo le advertía, no se dejen asustar por los enemigos.
Dice San Pablo en Tesalonicenses 1 y 2 también, vendrán tiempos en que se saldrán y vendrán el final de los tiempos y todo eso. San Pablo explica todo eso. Y en Filipenses 2:2, dice, llénenme de alegría, todos unidos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo triste de la iglesia es que hay mucha división, tanto dentro de la iglesia, cuando falta el amor, como fuera de la iglesia, que atacan a la iglesia para destruirla, para decir que la iglesia del ramera, la iglesia prostituta, dice, en un mismo amor. San Pablo habla de un mismo amor. Y San Pablo pues escribió hacia el año 60 esos escritos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos del amor y en un mismo espíritu, por eso el Señor en Hechos 2 promete el Espíritu Santo. Entonces la iglesia está configurada por una unidad. En toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, en San Pablo y Pedro y los cartas a los católicas, habla de todo esto. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de entender que tenemos que buscar esa unidad. Si no hay unidad, que es en Cristo, hay una destrucción. Que el Señor los acompañe, les ayude y les pueda mostrar esa verdad. Y todos unidos tenemos también una realidad que la vamos a estar grabando acerca de la Madre de Jesús, que es nuestra Madre espiritual, porque Él nos la dejó. Dios los bendiga.